Hola mis amigos, este es tu pastor Natán González. Yo estoy bien contento de estar aquí contigo en este día. Hoy terminamos nuestra serie de los 10 mandamientos y estoy bien contento no solamente de llegar al final, sino de poder cubrir esta serie tan profundamente. Bueno, vamos a comenzar. Como lo he dicho anteriormente, los mandamientos son las reglas que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando se encontraban en Egipto. Los mandamientos se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20, y el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Estos van como siguen. El primer mandamiento, un solo Dios. Número 2, no adorarás imágenes. Número 3, no usarás el nombre del Señor en vano o no menospreciarás el nombre del Señor. Número 4, toma un día de descanso para que se lo dediques al Señor en adoración. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No adulterarás. 8. No robarás. 9. No mentirás o no dirás chisme, no dirás falso testimonio. Y hoy vamos a hablar de no envidiarás o no codiciarás, de hecho. Y si te das cuenta, los mandamientos están divididos en dos secciones. Los primeros 5 están relacionados a nuestra relación con Dios. Los otros mandamientos, incluyendo el número 5, están relacionados a nuestra relación con otras personas. Y esto es bien importante porque podemos ver que entonces los mandamientos tienen este aspecto relacional. Ahora, a Jesucristo una vez se le preguntó cuáles son los dos mandamientos más importantes y él dijo que serían amarás al Señor tu Dios y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la razón por esto es porque estos mandamientos, amarás al Señor tu Dios, enumera los mandamientos que van cerca de nuestra relación con Dios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, enumera los mandamientos que están basados en nuestras relaciones con otras personas. Y esto es bien importante porque esto cambia la perspectiva. En lugar de ser reglas, se forman en la forma en la que amamos a Dios, nos amamos a nosotros y amamos a las demás personas. No solamente establecen una forma de respetarnos, sino que nos dan una estructura, una estabilidad, nos dan un balance y nos ayudan a relacionarnos en general, no solamente con Dios, sino con todos los demás. Bueno, hace unas semanas comenzamos a hablar del primer mandamiento, después pasamos al segundo, tercero. Bueno, la semana pasada hablamos del noveno mandamiento y hoy vamos a hablar del 10.º mandamiento. Como dije hace un rato, vamos a terminar los 10 mandamientos y el 10.º mandamiento es no codiciarás. Y quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, verso 17. Lo vamos a leer de la versión antigua y después de la versión moderna. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No codiciarás la casa de tu prójimo, tampoco codiciarás la mujer de tu vecino, ni sus sirvientes, ni sirvienta, ni su becerro, ni su burro, ni nada que le pertenezca a su vecino. Bueno, sabes que a lo mejor yo no le voy a codiciar a mi vecino su becerro ni su burro. Así que vamos a verlo desde una perspectiva moderna, ¿ok? No codicies, no envidies ni desees las pertenencias de tu prójimo, la casa, sus propiedades, ni siquiera su esposa o esposo, ni los que trabajan para él o para ella. No codicies nada que no te pertenece. Ahora yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 1, versos del 27 al 29. Quiero que leamos la palabra. Mira lo que dice la palabra. Dios creó a la humanidad a imagen de Dios la creó. Hombre y hembra, Dios los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y conquístenla. Sean los dueños de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después les dijo Dios, miren, que les he dado todas las plantas y árboles que llevan fruto sobre toda la tierra, que éstas les den de comer. Padre, gracias te doy por tu palabra, porque viva, es eficaz, es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Yo te pido que en este día tú me uses para hablarle a mis hermanos y a mis hermanas que me escuchan al otro lado de la pantalla. Yo te pido que podamos aprender de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. La palabra del Señor menciona que cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza y que éste nos dio autoridad sobre toda la creación. La palabra dice en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo quiero que tú veas que la Biblia, presenta a Dios a todo el mundo no solamente, no como nuestro Señor y Salvador, aunque sí lo es, no como el destructor del mar, que sí lo es, no como nuestro defensor, que sí lo es, pero lo introduce, lo presenta como el creador. Dios, el ser más poderoso del universo, no porque lo salvó, no porque murió por la humanidad, sino porque Él es el que lo creó. Dios es el arquitecto del universo. Ahora, la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y todo lo que fue creado por el verbo. El verbo, el logos, que es lo que dice la palabra en el griego, es Jesucristo. Y lo que Juan, el evangelista, nos está diciendo es que Jesús es el Dios creador. Jesús, el Dios creador, creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y encima de toda la creación, Él nos puso a nosotros. Y de acuerdo a Génesis 1:27 y Romanos 8:29, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:27 y a la imagen y semejanza de Jesucristo en Romanos 8:29. Cuando Dios te creó, Él te creó perfecto. Dios te creó con importancia. Dios te creó con propósito. Dios te creó con dignidad. Dios te creó con belleza. Cuando tú naciste, la Biblia dice que naciste lleno de la inocencia, del amor, de la paz, de la felicidad, lleno de la presencia de Dios. Y esta perfección es lo que Dios nos da. Esta perfección, dice la Biblia, que es el reino, por eso dice la Biblia que el reino de Dios le pertenece a los niños, porque ellos son el eco de la imagen y semejanza de Dios en la creación. Y esta misma perfección es la perfección que se le había dado a Adán cuando creó. Yo quiero que entienda algo, que nosotros no tenemos que codiciarle nada a nadie, porque desde el momento en que nacimos, Dios nos lo ha dado todo. Y al dárnoslo todo, nosotros tenemos que entender que esta es la base de nuestra relación con Dios en el mundo en el que vivimos. Así como el serle fiel a Dios es la base para los primeros 5 mandamientos, este mandamiento es la base de los últimos 6 mandamientos. Los 6 mandamientos interpersonales, que son honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás mentiras ni codiciarás no darás mentiras ni chismearás y no codiciarás. El acto de codiciar lo que no te pertenece es lo que nos lleva a fallar en estos mandamientos, esta lista de los no mandamientos. Si tú deseas lo que tu vecino tiene, lo que tu prójimo tiene, tú vas a tratar de matarlo. Si tú deseas la esposa o el esposo de alguien más, tú vas a tratar de cometer adulterio. Si tú deseas lo que no es tuyo, tú vas a tratar de robarlo. Y si tú deseas el testimonio, la imagen, la que una persona tiene, tú vas a mentir a esa persona o vas a mentir acerca de esa persona. Cuando nosotros codiciamos la bendición que alguien más está recibiendo, nosotros les vamos a mentir o vamos a mentir acerca de ellos porque queremos destruirles y queremos tener la admiración que ellos tienen. Y a veces preferimos que la persona sea destruida aunque nosotros no recibamos la misma admiración, porque si nosotros no lo tenemos, nadie lo merece tener. Y podemos entonces sumergir, podemos hacer un resumir todas estas acciones en matar,
hurtar y destruir. Y el matar, hurtar y destruir es el trabajo del enemigo. El enemigo nos va a atacar para hacernos codiciar lo que Dios le ha dado a nuestro prójimo, para que les mintamos o mintamos acerca de ellos, para que les matemos, para que les robemos sus posesiones o les robemos a sus seres queridos y los destruyamos. Y lo que nosotros tenemos que decidir es lo que vamos a hacer con la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque nosotros, la iglesia, está aquí para sanar, para edificar y para dar vida y vida en abundancia. Y si vamos a hacer esto, entonces nosotros vamos a darles a otros lo que Dios nos da. Pero si nosotros vamos a codiciar lo que la gente tiene, no vamos a cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Pero mucho más a eso, vamos a hacer el trabajo del enemigo. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros no debemos codiciar, porque Dios no desea que lastimemos a otros, sino que les bendigamos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo quiere que amemos al que no ha sido amado. El Señor nos dice que el evangelio, como dijo anteriormente, vino a edificar, a sanar y a traer vida. Dios desea que nosotros nos convirtamos en bendición. Que nosotros seamos la representación de Dios. ¿Y sabes quién no es una representación de la bendición de Dios? Es aquel que trae culpa hacia la vida de las personas. Los que te dicen que Dios te está castigando, o le dicen a otros que tienen pecado escondido, o la Biblia dice que esa culpa es lo que el enemigo nos dice para engañarnos y decirnos que no merecemos a Dios. ¿Sabes quién también hace el trabajo del enemigo? Aquellos que te dicen que tienes que salir corriendo, que Dios te ha abandonado, que tienes que dejar la iglesia, que tienes que dejar tu vida, que tienes que tomar la solución en tus propias manos. Y porque si a Dios no le importa, ¿por qué te tiene que importar a ti? Finalmente, los que vienen a traer, quienes no son bendición a tu vida, son personas que tratan de tomar control sobre tu vida y te dicen lo que tú tienes que hacer. Te dicen que cuando tú haces lo que haces, si sale bien, quieren que le des la gloria, pero si las cosas salen mal, te dicen, ese es tu problema, tú no tenías que hacer lo que yo te dije. Pero tú sabes quién sí es una bendición. Es la persona que se transforma en la verdadera representación de quién es Cristo en tu vida. Jesucristo se transforma en un agente de amor. Es aquella persona que tiene compasión, que tiene misericordia en el nombre del Señor. Es la persona que te escucha, que llora contigo, se ríe contigo, pero cuando han terminado se arrodilla y ora contigo. Es aquella persona que te trae una bendición de Dios, que te dice que en lugar de cometer adulterio, que va a orar contigo para que tus problemas matrimoniales sean resueltos, que en lugar de robarte, te da de lo que Dios le ha dado, que en lugar de asesinarte, le trae vida a los que otros, el enemigo le ha robado la vida, que en lugar de mentir, habla la palabra de Dios y la declara sobre tu vida, y en lugar de desear lo que tú tienes, se regocija contigo, porque en Dios hay bendición, y la bendición que tú tienes viene del Señor. Esa es una persona que es una representación de Cristo en tu vida, y ese es el tipo de persona que tú y yo debemos ser en las vidas de otras. Nosotros tenemos que transformarnos en bendición, y la única forma en la que lo podemos hacer es estando enfocados. Debemos estar enfocados en lo que Dios nos da. ¿Sabes qué? Mi gato, te voy a decir algo. Yo tengo 2 gatos y tengo 3 perros, pero tengo un perro que cuando tú le das comida todos los días, no se quiere comer la comida de ella, quiere comerse la comida de los gatos. Pero entonces va donde el gato, y el gato la araña le pega una bofetada y la araña en la cara, y se va llorando y se esconde.
Se va llorando y se esconde. Entonces después la gata viene, se come su comida y se va al bowl de la perra y se come la comida de la perra. ¿Sabes qué? Y mi perra no quiere su comida porque ella se cree que es humana. Ella quiere la comida de la gata, ella quiere la comida de los otros perros, ella quiere la comida de los seres humanos, pero no quiere su propia comida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gata le come la comida y después viene otra de las perras y les come la comida, pero las otras perras están muy llenas. Entonces, cuando ella viene y decide comerse su propia comida, lo que hay son migajas en su plato. O a veces yo le doy un poco de la comida que sobró de los demás y nunca está satisfecha. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con esto? Que cuando yo estoy enfocado en lo que Dios le da a otro, yo voy a perderme lo que Dios me está dando a mí. Y que, ¿sabes qué? Que si yo estoy enfocado en lo que Dios le está dando a otro, cuando entonces yo cambio de parecer y decido tomar la bendición que hay para mi comida, para mi comida, para la bendición que Dios tiene para mí, yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí, pero entonces voy a recibir migajas de lo que Dios originalmente tenía para mí. Cuando yo estoy enfocado en lo que Dios le está dando a otro, yo voy a caminar, me voy a alejar de la bendición de Dios. ¿Y sabes qué? Hay veces que entonces yo decido, ¿sabes qué? Hoy voy a buscar la bendición que Dios tiene para mí. Pero ¿sabes cuál es también el problema? El problema es que a lo mejor yo vengo a buscar la bendición de Dios en el día 5 y todas las demás personas que están recibiendo la bendición de Dios recibieron la bendición del día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. Pero cuando yo vengo el día 5 yo voy a recibir la bendición del día 1. ¿Por qué? Porque no he producido durante 5 días. Y déjame decirte algo, la palabra dice que Dios nos ama, que Dios tiene misericordia, que Dios tiene amor, que Dios se entregó a sí mismo, entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Dice la Biblia que Dios tiene compasión, tiene misericordia, que Dios tiene amor por nosotros. En ningún lugar dice que Dios tiene lástima, y en ninguna parte de la Biblia Dios hace lo que tú y yo tenemos que hacer. Dios nos envía, nosotros hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y es nuestra labor reproducir la bendición que Dios nos ha dado. En el principio, Dios cuando nos creó, nos dio todo. Nos dio su imagen, nos dio su semejanza. Con esta imagen nos dio autoridad sobre la creación. Pero después el pecado entró en la escena. Y mira lo que dice la palabra en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. La serpiente era la más astuta de todas las criaturas del campo, las que el Señor había creado. Esta le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. By the way, voy a hacer un paréntesis. Dios nunca dijo ni lo toquen, de lo contrario morirán. Esto se llama el extraprovicio, y la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que fue algo que el hombre le dijo a ella, y muchos estudiosos dicen que es por esta mentira o exageración que el hombre le dio a la mujer, que ella fue engañada por la serpiente. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Es que no hay ser humano que pueda exagerar lo que diga la Biblia, porque ninguno de nosotros somos más santos que la palabra de Dios. Y al tratar de ser más santos que la palabra de Dios, ahí es donde el enemigo desmiente. No desmiente la palabra, desmiente la exageración o la mentira que dijimos con buenas intenciones usando la palabra de Dios, y al desmentirlo nos hace creer que Dios es un mentiroso y nos empuja al pecado, porque así es que el diablo trabaja, y él conoce la palabra de Dios mejor que tú y mejor que yo. Cierro el paréntesis. No coman ni lo toquen, o de lo contrario morirán. Pero la serpiente ¿cómo estoy? Le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El pecado trabaja en 3 niveles
diferentes. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? El trabajo trabaja en tres niveles diferentes. Primero que nada, trabaja en la mente, y trabaja en la mente trayendo dudas. La serpiente le dijo a la mujer: oh, Dios te dijo, pero Dios en verdad sabe. Esta frase significa que la serpiente implicó que Dios estaba mintiendo y utilizó como base la exageración que la mujer había dado acerca de no tocar el árbol. Verá, cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios le está dando a otros, en lugar de hacerlo, nosotros comenzamos a hacer, en lugar de buscar lo que Dios tiene para nosotros, estamos tan enfocados en lo que Dios le ha dado a otro, que entonces comenzamos a dudar en lo que Dios nos ha dado a nosotros mismos. Verás, Dios tiene la mejor intención para tu vida. Dios, la promesa de Dios para tu vida es real, y Dios va a cumplir el propósito maravilloso de Jesucristo en tu vida. Y sabes que está bien si tú tienes dudas. La palabra dice en el libro de Judas, verso 22, que tengamos misericordia de aquellos que dudan. Dios espera que dudemos, y él entiende que dudemos, pero algo que tú no puedes hacer es tomar decisiones basadas en las dudas. Tú tienes que tomar tus decisiones basadas en la fe. Cada vez que tú escuches la duda que te dice que Dios te ha abandonado, que Dios no te ama, que Dios no tiene nada para ti, reprende esas palabras y declárale la palabra de Dios y las promesas de Dios sobre tu vida, porque el Señor nunca miente. Dios nos ama tanto que Él nos dice que solo en Cristo nosotros podemos tenerlo todo. Por lo tanto, podemos ver, hermanos, que el ataque del enemigo viene desde tres perspectivas. Viene el pecado, primeramente viene mental, trae dudas a nuestra vida. Número dos, es física trae dudas y trae deseos a nuestra vida. Dice la Biblia que la mujer miró el fruto y vio que el fruto estaba madurito, estaba listo para ser comidos, y era bello ante los ojos. Entonces, déjame decirte algo: tú solamente deseas lo que tú ves, y el deseo te dice que tú tienes que mentir, que tú tienes que robar, que tú tienes que abusar, que tú tienes que matar, y que tú tienes que usar tu poder para explotar a otros, y que tú no tienes que responderle a nadie. Número dos, el pecado es físico, y el físico nos lleva a la acción, y de la acción vamos a la culpa. La mujer, dice la Biblia, que tomó el fruto, comió de él y después se lo dio al marido que estaba justito al lado de ellos para que él comiera de ella. Y sabes que esto no tengo que ni siquiera describirlo. La acción es cuando nosotros deseamos algo y procedemos físicamente a hacerlo. Sabes que el pecado mental tiene un límite. Nosotros podemos echar para atrás, reprender nuestro cuerpo, reprender nuestra carne, nuestra mente, el ataque del enemigo, y no pasar a la acción. Pero en el momento en que pasamos a la acción, ya no hay vuelta atrás. Si yo tengo un problema con mi vecino y a lo mejor deseo matarlo en mi corazón, sabes que yo lo maté en mi corazón, pero tengo oportunidad de arrepentimiento y no matarlo físicamente. Pero una vez yo cometo el crimen físicamente, ya no hay vuelta para atrás. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que en la mente todavía hay tiempo, pero en las manos no hay más tiempo que valga. Que entonces, ¿cuál es el problema? Que después de que tomamos la acción, comenzamos a culpar a otros. Dice la Biblia que cuando Adán fue confrontado por Dios, le dijo: la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Él le echó la culpa a la mujer porque ella le dio el fruto, pero le echó culpa a Dios porque él le dio a la mujer. Verás, cuando nosotros miramos lo que el vecino tiene y lo deseamos, cuando nosotros tomamos la acción de tomar lo que el vecino tiene, vamos a hacerle la culpa al vecino por tener más que nosotros, pero también le vamos a echar la culpa a Dios porque le dio al vecino más de lo que nos dio a nosotros, porque Él ha bendecido al vecino y nosotros queríamos su bendición. Y número tres, que el pecado es mental, el pecado es físico, pero el pecado también es espiritual, y este pecado espiritual nos lleva a la esclavitud. ¿De qué es lo que te quiero decir? Es que la esclavitud nos lleva a adorar
la creación. Déjame explicarte bien lo que te estoy diciendo. En todos los dioses de todas las religiones politeístas, los dioses representan algo de la naturaleza, los animales, las montañas, los árboles, el río, el viento, el tiempo, la muerte, la vida, el nacimiento. Todo, pero nuestro Dios no representa la naturaleza, porque la naturaleza, dicen los salmos, que testifica acerca de su poder. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, por lo tanto nosotros somos su representación en la creación. Él nos dio autoridad y poder sobre la creación para que tengamos poderío sobre esta y la enseñoreáramos. Y cuando nosotros utilizamos esta autoridad que Dios nos dio para enseñorear, no para abusar, sino para enseñorear lo que Dios nos ha dado, nosotros estamos básicamente adorando a Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros adoramos la naturaleza, estamos humillándonos a nosotros mismos ante el enemigo. Verás, ¿qué es lo que quiero decir? Un amigo mío practicaba la brujería, y una vez ella me dijo que la brujería no es la adoración al enemigo, sino que es la adoración a las fuerzas de la naturaleza. Verás, cuando nosotros adoramos la naturaleza, no solamente nos estamos humillando a nosotros, que tenemos autoridad sobre la creación, nos estamos humillando ante el enemigo, sino también que estamos humillando a Dios, porque nosotros representamos a Dios. Aunque estamos rotos por el pecado, representamos a Dios. Nosotros somos su imagen y su semejanza. Entonces no hay algo tan grande que sea una humillación de Dios, y por esto Dios nos dice que no debemos ser esclavos del pecado. La razón por la cual Dios nos dice que no codiciemos como el último mandamiento es porque el codiciar se para en oposición al primer mandamiento, que es: vas a tener un solo Dios. Verás, cuando tú codicias, tú le estás diciendo, tú estás pasando por la primera y la segunda etapa del pecado, la etapa mental y la etapa física, y después comienzas a adorarte a ti mismo como si fueras al Dios que te creó, y te estás poniendo a ti mismo en el lugar, tú que eres creación, te estás poniendo a ti mismo en el lugar de Dios. Y cuando nosotros nos comenzamos a adorar a nosotros mismos, nosotros no solamente nos alejamos de Dios, nosotros no solamente empezamos a desear y a tomar lo que no es nuestro, sino que comenzamos a adorar la imagen. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No adorarás a ninguna imagen. Nosotros nos estamos diciendo, cuando comenzamos a codiciar lo que otros tienen y empezamos a tomarlo para nosotros mismos, comenzamos a decirnos a nosotros mismos: yo soy Dios y yo merezco la gloria. Pero la palabra a mí me dice que Dios, el Creador, no comparte su gloria con nada ni nadie. Por lo tanto, el codiciar abre la puerta espiritual a una vida de blasfemia. Nosotros no tenemos que codiciar. Nosotros no tenemos el poder y autoridad tenemos el poder y la autoridad para serle fiel a Dios, porque nosotros no, cuando permanecemos en Cristo, la Biblia dice que el Señor nos ha hecho ministros de un nuevo pacto en Él. El Señor nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Mira lo que dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versos del 5 al 12. Nosotros no podemos confiar en nuestras propias habilidades naturales, pero nuestras habilidades ahora, ¿cuándo otra vez? Ahora vienen de Dios. Él nos transformó en ministros de su nuevo pacto. Este pacto no es en el antiguo pacto de la ley, porque la ley mata, pero el Espíritu es quien da vida. El ministerio de la ley, que fue escrito en tablas de piedra, fue un ministerio de muerte. Sin embargo, estuvo lleno ¿de qué? De gloria. Tanta fue la gloria que los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés, que brillaba con gran luz, aun cuando la luz estaba disminuyendo. Imagínense cuánta
cuánta gloria tiene el ministerio del Espíritu. El ministerio de la ley estaba lleno de condenación y aún así tuvo gloria. Entonces, cuán grande será la gloria del ministerio de la justificación. El ministerio de antes tenía gloria, pero si lo comparamos con la gloria del ministerio de ahora, el cual es excelente, aquel ministerio ya no tiene nada, porque aunque la ley tuvo su gloria, ya la ley murió. Pero cuán glorioso es el ministerio, cuán glorioso el ministerio del Espíritu, el que es eterno. En esa esperanza está nuestra confianza. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto, el pacto del Espíritu, no el pacto de la ley. La ley mata, pero el Espíritu da vida. Jesús estaba haciendo referencia a la ley de Moisés. Dios dio la ley por su amor al pueblo. Ellos habían pasado 400 años en Egipto y vivían como egipcios. Cuando Dios los saca de Egipto, Él tenía que sacar a Egipto de ellos. Por lo tanto, les dio la ley, los mandamientos, por dos razones: por instrucción y por santidad. Por instrucción, para que aprendieran a vivir correctamente. Verás, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando yo tenía era pequeño, mi papá siempre decía: en la iglesia no corra, en la iglesia no corra, en la iglesia no corra, camina. Y yo recuerdo un día que una niña estaba corriendo en la iglesia y se tropezó y le dio con la frente a esos bancos que estaban allí, que llevaban más de 100 años probablemente, que eran más duros que la piedra, y esa muchacha se ha cortado la cabeza. Yo recuerdo la sangre por todos lados. Pues el no corras no es porque mi papá era un ogro en la iglesia, aunque a veces yo pensaba que lo era. Señor, perdóname. Mi papá decía: no corras, porque Él no quería que nos tropezáramos y nos lastimáramos. Dios dio la ley por amor. Nosotros no creemos en eso, porque creemos que en el Antiguo Testamento Dios era furia y que en el Nuevo Testamento Dios es amor. Pero hay tanto amor en el Antiguo Testamento como ira de Dios en el Nuevo Testamento. Y yo te voy a explicar por qué. Porque Adán y Eva, sin pedir perdón, sin pedir arrepentimiento y sin confesar su pecado, fueron cubiertos de su desnudez por un sacrificio que Dios mismo fue el que hizo. Ahí se ve el amor, la misericordia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también Dios nos dice que aquellos que vayan a la eternidad sin Jesucristo van a pasar la eternidad en el infierno. Ahí tú ves, es testigo de la ira de Dios. Dios desea que nosotros nos identifiquemos con la ley de su Espíritu que está en nuestras vidas, y esto es vital para nuestra santidad espiritual. Y santidad es para que lo representemos de la forma correcta, es el seguir los mandamientos. Pero Pablo mencionó que el ministerio de la ley estaba lleno de gloria, pero también tenía unos problemas. Era una ley de conducta escrita en piedra, escrita con tinta. Era una ley de condenación, era una ley perecedera. ¿Por qué Pablo dice que la ley mata, pero el Espíritu da vida? Porque Dios dio la ley en el exilio por instrucción y santidad, pero Jesucristo nos da la ley del Espíritu por su amor por su pueblo. Todo el que le sigue vive una vida de amor, de instrucción y de santidad. Yo amo a mis hijos y los respeto, los amo, los trato como seres humanos, les enseño, los castigo cuando tienen que ser castigados, pero no paro de decirles que los amo. Mi hijo, él sabe que cuando yo lo castigo, lo estoy haciendo por amor. Él mismo me ha dicho: no me gusta tu castigo, pero sé que tú lo haces porque tú me quieres, porque tú me amas y tú deseas lo mejor para mí. Este es mi hijo de casi 8 años, me puede decir eso. Yo puedo tener una personalidad amable, cariñosa y respetable sin amarlo a él, pero uno no puede seguirlo. Uno puede seguir, ¿qué es lo que te quiero decir? Es que yo puedo seguir los mandamientos sin amar a Dios y sin amar a nadie. Y ese era el problema de la ley y el pueblo de Israel. La gente no podían amar, pero cuando ellos veían las instrucciones de la ley, sus corazones estaban alejados de Dios, y aunque muchos de ellos seguían la ley, aún así ellos no amaban a Dios. Entonces Dios tiene que dar al Espíritu Santo para que éste escriba nuestro nuevo pacto en nuestros corazones, y esto solo es posible por el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo?
que tú puedes seguir los mandamientos al pie de la letra, pero nunca podrás ser de bendición para nadie a menos que tengas un corazón lleno de amor. La gloria de la ley de la tinta que hacía nuestro comportamiento como el comportamiento correcto no tenía el poder para llenar nuestro corazón de amor, pero la gloria más grande, que es de la ley del Espíritu, es la que nos permite ser de bendición, ser de transformación y ser de vida en un mundo que está muerto sin Dios. Por lo tanto, ahora somos ministros, somos sirvientes de Dios por el nuevo pacto, que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Él es quien establece nuestro fruto y su Espíritu llena nuestros corazones de su amor para que podamos vivir en su pacto. El viejo pacto, vivir en la ley sin amor de Jesucristo en nuestro corazón, era imposible. Pablo menciona que la ley me hace pecador, pero Dios escribe su ley en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por amor, pero antes seguíamos la ley porque estábamos obligados. Ahora seguimos la ley porque amamos a Jesucristo y amamos a la gente, y esto solo es posible por el poder del Espíritu Santo. La única forma en la que uno puede vivir correctamente ante Dios es siendo lleno del poder del Espíritu Santo. La ley mata, y en Éxodo capítulo 20 me dice que cuando Dios dio la ley, Moisés lo vio teniendo una orgía y teniendo una fiesta pagana, y se llenó de ira y agarró la ley y la tiró contra el piso. La tierra se abrió y 3,000 personas murieron ante el pueblo de Israel y ante Dios. Pero en la palabra a mí me dice que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 y fueron al templo hablando en lengua y predicando y profetizando acerca de Jesucristo, 3,000 personas fueron llenas de la paz, del poder de Dios, y fueron salvas por el poder del amor. Lo que más me llena de este pasaje de la Biblia, lo que más me toca, es como el entender que Dios nos dio los mandamientos por causa de amor, por su gracia, porque Él quería darnos la victoria. Verás, cuando la ley de Dios fue dada al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, la iglesia a mí me dice que ellos pasaron en el desierto unos años. Verá, ellos habían estado en Egipto por 400 años. Y yo he estado en los Estados Unidos por alrededor de 17 años y yo ni siquiera ya hablo casi español en mi casa. Y llevo en las cruces ya 10 años y en cada comida tengo que comer chile verde. ¿Por qué? Porque cuando la gente vive en un lugar por mucho tiempo, uno comienza a pensar como las personas de ese lugar, uno comienza a hablar el idioma de ese lugar, uno comienza a comer como las personas de ese lugar. Cuando la gente salió de Egipto, ellos eran israelitas de sangre, pero eran egipcios por comportamiento, y Dios les dio la ley por gracia, porque Dios quería que ellos fueran diferentes. Dios quería que ellos lo representaran, que representaran su gracia y representaran su santidad. Cuando yo tenía 3 o 4 años, yo recuerdo que lo que le pasó a esa niña en la iglesia, que se cortó. Y recuerdo que mi papá me dijo: Natán, por eso yo te digo que no corras en la iglesia, porque no quiero que te me lastimes. Como padre, yo le doy reglas a mis hijos, no porque quiero que no se lastimen. Como maestro, le doy reglas a mis estudiantes porque quiero que aprendan. Como profesor, le doy reglas a mis estudiantes que son adultos porque quiero que maximicen su tiempo de estudio. Y Dios nos da esta estructura, nos da 10 mandamientos, nos da la palabra, porque Él nos ama. Yo quiero que tú entiendas que esta historia es la historia de Dios, el Padre que nos ama. Dios, el que ama a su pueblo como un padre. Dios es el Dios que ama a su pueblo como una madre. Y Él entregó a su Hijo Jesús en la encarnación de estos mandamientos de amor, para que nosotros
podamos vivir en él. Yo recuerdo unos años atrás que yo estaba cocinando en la cocina y mi hijo se paró en la isla. Mi hijo tenía como 2 años de edad, mi nene gordito, bonito, que lo quiero, él es mi bebé. Está grandísimo y él sigue siendo mi bebé. Cuando yo lo veo en la mañana me acuesto en la cama y lo aprieto y lo abrazo y lo beso porque él es mi hijo. Y a veces le tengo que dar su nalgadita para que obedezca, para que no moleste a su hermano, para que no grite cuando se enfurece o no haga algo malo. Pero aún así yo lo amo, yo quiero lo mejor para él. Yo quiero que él sea más inteligente que yo, que tenga mejores oportunidades. Y lo mismo para mi niña. Ella es mi princesa y ella, el que la toque, ¿tú me entiendes? Yo soy su papá y yo hago todo para protegerlos, para ayudarlos, para bendecirlos y para obtener el mejor ambiente posible por ellos. Yo recuerdo que mi niño se paró en la isla detrás de mí mientras yo cocinaba y él había visto ya las películas del Hombre Araña y recuerdo que brincó y él quería agarrarse por mi espalda. ¿Por qué? Porque me quería sorprender y cuando me agarró se soltó sin querer y se cayó al piso y se golpeó la cabeza y yo lo agarré y y cuando lo vi comencé a llorar. ¿Y sabes qué yo no hice? Yo no le dije qué bueno que te pasó para que aprenda a no saltar para que aprenda a no saltar y que no te lastimes. No, yo lo agarré en mis brazos, lo tomé, busqué hielo, le puse hielo sobre la cabeza, lo apreté contra mi pecho y cuando le decía algo le pregunté: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Si tú, y yo le decía: yo sé que duele, yo sé que duele. Yo lo besaba y más adelante lo tuve que llevar hasta el hospital para asegurarme de que no se había hecho un daño en la cabeza. Yo hice esto porque yo lo amo. Todos, hermanos, déjame decirte algo. No importa cuán viejo tú eres, porque ¿qué es la edad? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80, 90, 100 años. ¿Qué son 100 años de edad ante un Dios infinito? Cuando Dios nos ve a todos como niños. Por lo tanto, hermanos, si rompemos la ley, nos vamos a lastimar, pero Jesucristo promete levantarnos por el poder de su amor. El Cristo al que tú y yo le servimos, el Cristo al que tú y yo adoramos. Y si tú no lo tienes en tu vida, Él quiere que tú entiendas que Dios no está desde los cielos mirándote con odio, con un rifle para dispararte y matarte al infierno. Él está aquí con los brazos abiertos diciéndote: ven donde mí. No importa cómo estés, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que tú tengas hoy un encuentro conmigo que transforme el resto de tu vida. Y si tú deseas tomarle de la mano, si tú deseas que Él te abrace y te consuele por todas las rupturas que han habido en tu corazón, por todas las rupturas que han habido en tu vida, por toda la traición, por todo el dolor, por toda la enfermedad, si hoy tú deseas que Cristo llene tu vida con el poder de su amor, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor: Señor Jesús, en este día yo declaro que te necesito. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi corazón. Trae un cambio a mi vida. Sálvame, rescátame, transfórmame, arréglame, sáname. Lléname de ti. Hazme tuyo. Hazme tuya. Y sé mi Dios. Desde hoy en adelante, enséñame a vivir para ti. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración, envíame un mensaje para celebrar contigo y darte dirección en los próximos pasos que debes tomar. Si deseas ser parte de nuestra iglesia o de cualquier otra iglesia, yo te doy la bienvenida a nuestra iglesia. Si no quieres ser parte de nuestra iglesia, yo te ayudo a conseguir una iglesia cerca de tu casa o en un lugar en el internet para que tú puedas escuchar y recibir la palabra de Dios. Ok, que el Señor te bendiga mucho y yo deseo escuchar de ti. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Y espero verte la semana que viene. Bye bye.